Y acá estamos de vuelta en el segundo bloque. Espero que estén ahí, que no se muevan, porque este bloque es muy importante. Lo auspicia 20 Hotel. Bueno. Tenemos locutor Le propio. mandamos saludos a Leito. Que Leito, sí. Hoy nos abandonó. No sé dónde estará viajando, pero bueno, le deseamos lo mejor para el regreso. Sí. Hoy tenemos un invitado, es el señor Jonathan Tolizano, dirigente político. ¿Cómo está, Jonathan? Bien. Gracias por Gracias venir. por el espacio. No, por favor, como siempre. Acá está el panel hermoso que te va a dar la bienvenida, seguramente. Bueno, gracias a todos por recibirme. En castellano, Sí. para la gente de a pie, ¿qué es un dirigente político? Bueno, En tus palabras. Un dirigente político, como lo dice la etimología de la palabra, es alguien que dirige, ¿no? Que quizás lidera también, quizás un grupo de personas o un conjunto de pensamientos, y lo lleva hacia el objetivo que tiene cada uno, que es influir en los demás, ¿no? Básicamente vendría a ser algo así. Me gustó esa palabra, influir en los demás. Como ahora se usa mucho, influente. Sí, claro. influir, Influencer. influencia. Y además... Influencer es una palabra moderna, pero claro. los políticos siempre tratan de influir en está los- adaptada, Sí, sí, digamos. sí. Lo que antiguamente Algunos nuestros para bien, abuelos, otros para mal. nuestros abuelos decían un pica sesos. Bueno. Charly García tiene un disco que se llama así, pero además... ¿Te considerás un picaceso? quizás tampoco no. Me quizás considero un... La sociedad día a día, a medida que segundo a segundo, es cada vez más influenciable, más fácilmente influenciable por grupos mínimos como dirigentes políticos. Sí. En general, en ¿no? general. Que son pocos los dirigentes políticos, son 4 y la población son 10 millones. Y bueno, sí. ¿Y cómo Entonces- ves hoy en la actualidad la política? ¿O cómo crees que se puede ir modificando estos movimientos, estas cosas que están pasando? El tema es complicado en sí. La política, lamentablemente en Argentina, vemos que no ha cambiado nada, más allá de los diferentes colores políticos que han pasado por los gobiernos, porque en el fondo son iguales, digamos, en todos los gobiernos, porque las consecuencias siempre han sido las mismas. Y yo la culpa siempre se la he hecho no a la gente, sino que a los políticos que son muy profesionales en reconvertirse, ¿no? Tenemos políticos que han sido de la extrema izquierda y hoy son de extrema derecha, y al revés, hay políticos que eran de extrema derecha o que quizás se consideraban liberales en los 90 y demás y hoy son de extrema izquierda o socialistas. Vamos a ser muy amigos. Y en Con el lo que fondo está diciendo. en el fondo terminan siendo socios porque Compartimos- todos se sientan con todos. Compartimos digamos. la misma idea, mirá. Entonces, Pensé que no íbamos a llegar a un acuerdo. pero, a ver, yo me considero un ciudadano de a pie, viajo en tren, viajo en subte, camino, o sea, no estoy encerrado en una oficina. Eso es lo Los importante políticos- de un verdadero político. El caminar la calle. Claro, el no Conocer perder el contacto con la necesidad de realidad. gente. Porque es eso también. Y los políticos pierden el contacto con la realidad. Y, a ver, yo apoyé a Milei, sigo apoyando porque creo que lo demás es peor. No lo apoyo porque creo que sea bueno, sino considero... El menos en malo, en concepción- todo caso. Ahí ya, el famoso es menos malo. Es el menos malo, pero Claro. no soy de la libertad avanza, no defiendo el proyecto, no pongo las manos en el fuego por nadie, digamos, de ningún partido político. Pero creo que Milei se ha desvirtuado porque en su campaña ha hecho promesas y le ha llegado a la gente con una conexión que no tenían los demás políticos porque ya se le había vencido el mensaje que le venían dando a los ciudadanos durante 20 años, lo mismo, digamos, ¿no? Milei llega con un discurso distinto, pero hoy, a 2 años de gestión, está demostrando que tiene quizás las mismas prácticas que los demás gobiernos, ¿no? En el Sí. fondo. Demostró ser igual. Los mismos o defectos. peor. No igual, peor. Si hablamos de agotamiento, podemos hablar también de la economía, de la inseguridad, de todo lo que nos viene pasando hace un buen tiempo y que la gente ya, como diciendo, ya no compro mentiras, ¿no? Sí. Eso es como que fue una de las cosas que también le favoreció a Milei en su campaña y bueno, él no lo hizo tan evidente, pero prometió cosas Que no cumplió. que hasta ahora, bueno, uno Milei está- Tampoco es una novedad eso, ¿no? De prometer algo que después no vas a poder cumplir. Lo El tema dijo es que la Menem. gente se lo Si creyó. decía todo lo que iba a Bueno, hacer, no pero me démosle votaba tiempo nadie. porque el mandato son 4 años, chicos. Claro, también pero démosles tiempo. a Milei la gente le creyó porque Milei
era un tipo, un loco que venía a romper la política adentro. No era de la política. Nunca, entonces, no era la política. Compró la gente eso. Y lo grande que ahora lo está demostrando, que efectivamente era un loco que no venía de la política. Claro, pero era un loco, pero no cambió nada. Claro, porque yo voté un loco que venga a cambiar las cosas, que venga a quedó jubilar todo igual. a Aparte dirigentes como Scioli, como Patricia Sí, sí, sí. Bullrich, Bueno, como pero- tantos otros. No, le creyeron que lo iba a pagar la casta, todas las deudas. Pasa que Pero también- la casta sigue habiendo casta. Pero él es que parte son de los la casta empleados ahora. estatales. Pero él es parte de la Yo casta. creo que hay muchos empleados estatales que no se los echó porque los sindicatos, como ATE, Sí. ¿cómo se llama el otro? De los sindicatos más... La CGT. Sí. UPCN. Pero eso... son sindicatos fuertes Sí. que tienen la gran mayoría de los empleados estatales de la nación y con el cuentito de que hace 10 años, 5 años que no se los puede echar, no van nunca y siguen con licencia psiquiátrica. Porque hay una lista que todavía hay un montón de empleados con ¿Y licencia pero qué sabes si es verdad o mentira? Claro, ¿Tenés porque Si pruebas? no estás capacitado, Pero ¿sabes qué renuncia. pasa? Y bueno, entonces no le quieras iniciar un juicio tienen al que Estado para renunciar lo todo el paguemos, gabinete, de Milei tiene que renunciar, ¿Por porque qué? no está ¿Qué tiene que- capacitado ninguno. Yo Pero creo- si vos no estás capacitado porque tenés una licencia médica durante 5 años, No podés tampoco no estar podés seguir así. 5 años sin 3 trabajar meses bien, civil. un mes mal. 3 meses bien, 5 años renunciá. no puede Sí. ser, porque es Hay un año. ¿Qué cosa? Pero hay Es un gente... año de sí, pero si licencia vos volvés médica. a trabajar, se suspende la licencia. Claro. Entonces se empieza a contar desde cero. Y volvés a Pero sacar tiene otro. que pasar un tiempo para volver a tomarte 6 licencia. meses, Bueno. 6 Tiene que pasar un meses. tiempo para volver Y a así ser padre. sucesivamente. Y así ¿O no? sucesivamente, Claro. lamentable. No, claro, en eso coincido, sí. O sea, las personas tienen que trabajar, ¿no? Yo lo que no coincido es porque estamos de vuelta hablando como hablamos con el abogado el otro día. Miriam dice, son muchos. No, decime cuántos. ¿Qué es muchos? Porque muchos es Sí. 20 centímetros, 2 metros. ¿Qué es mucho? No, Porque yo- si hay 1 millón de empleados Sí. y los quilomberos que ponen como ejemplo son 4 y Sí. no son muchos. Hay que agarrar a esos No, 4. lo que pasa es que dar un número preciso es muy loco. Hoy, Bueno, ¿quién te va a decir son ustedes se acuerdan- 395.404? Nadie te va a decir una bueno, cifra exacta. Y bueno, pero Porque debiera de sabés estar que, esa cifra. Bueno, Debiera se puede de estar. modificar de un día a otro. Debieran de estar esa cifra, porque qué feo es lo que voy a decir, porque no quiero cambiar de tema. Pero si ustedes me exigen un número exacto en los desaparecidos, entonces también dame un número exacto ahora. Claro. Porque la exactitud es matemática y tiene que ser matemática. Ahora, si ustedes me dicen, ¿ustedes se acuerdan cuando éramos chicos que nos ponían las amonestaciones colectivas? 24 Sí. amonestaciones para no quedarnos afuera porque Sí. él estaba leyendo un libro y yo estaba estudiando. Pero viene la profesora y me dice, a la mierda con todos. Sí. A todos le damos... Así. Sí. la próxima cagada que yo me mande, voy a pagar por las que hizo él. Sí. Eso es lo que parece que cundió en el tiempo y sigue sucediendo ahora. Le están echando la culpa a 1 millón de personas por lo que hizo 1, 2, 3. Y que además tiene abogados que lo defienden. Porque ¿para qué están los abogados? Sí, pero si vos... Para defenderlo. Ahí vos Bueno, estás en un justamente por error. eso existen, ¿no? Ahí estás en un error, porque si vos decís que son 3 o 4 nada más, todos los que están ahora en las marchas, que todos los Sí, días se ponen a es marchar verdad. una vez Sí, por semana, sí. no son 1, 2, 3, se ve un montón, se ve hasta incluso todo un área. Entonces, volvamos desde cero, implementemos unas verdaderas políticas. Pero el reclamo y la marcha es algo constitucional. Sí, Está en la pero no Constitución. podés vivir una vez por semana de marchas, no es normal. Bueno, ahora es una vez por semana, antes era toda la semana. Sí, sí, Pero me escuchame. me encantaría que como él me definió que es un político o una persona política, Dirigente político, sí. un dirigente político, me encantaría que me definieras la palabra normal. ¿Qué es lo normal? Que es ¿Dónde un- está la normalidad? El tema- ¿Quién el te- decide qué es normal o qué no? El tema, ¿Qué que, con tilde, el digo, tema no? es que el tema de los empleados públicos no hace al fondo de la cuestión. Si bien yo creo que ambos tienen razón, porque no se sabe, nadie sabe, Una salvo cifra la exacta, gente que claro. maneja los entes y que Sí. manejan estadísticas, la cantidad de empleados públicos, pero hay muchísima gente que no va a trabajar y muchísima gente que sí va a trabajar y que honra su lugar en el Estado. Ahora, Seguramente. no hace el fondo de la cuestión porque El no es un sobrino de- problema el sobrino de Menem. estructural de Argentina. Ujú. No es un problema estructural que tiene la Argentina el tema de los empleados públicos. Argentina no tiene déficit y problemas económicos por la cantidad de empleados públicos. Porque si hablamos de empleados públicos, las provincias y los municipios quizás Obvio. Ahí está. doblan o triplican la Exacto. cantidad de empleados públicos que Exacto. quizás los gobiernos nacionales. Tal Sí. cual. Así.
Y muchas veces no van a trabajar, no se presentan, porque si no es tema de la familia, es por tal cosa, es por alguna otra. O ponen el dedito y se vuelven a la casa también, ¿no? Sí, eso. Bueno, También. agarrá ese, Por supuesto, porque y si no, échalo a ese. si no se convierte en un mito esto. Sí. Se convierte en el mito del vago. Sí, Agarrarlo al vago, pegarle una patada en el culo al vago. No crean que todos somos vagos. Pero lo que pasa que a veces... Es como cuando los militares, ¿viste? Te Porque querían es hacer fácil. creer que lo peor, Mirá la que- industria, para desindustrializar la Argentina, te hacían creer que lo nacional era lo peor y lo de afuera Mirá era qué lo fácil mejor. que es. Si es tan Y así fácil se saber comieron que varias una empresas. persona puso el dedito, perdón, que me estaba alejando de acá. Sí. Si es tan fácil saber que una persona puso el dedito y se fue a la casa a los 2 minutos a tomar mate y vuelve a las 5 de la tarde y vuelve a poner... Si es tan fácil saber eso, es más fácil saber Jorge Pérez fue. ¿Listo? Sí, si pero es tan fácil vos saber tenés- una cosa, sí, es fácil está saber bien, la otra. bárbaro. Pero si la persona es familiar de algunos delegados del lugar, obviamente. Bueno, pero ¿por qué? familiar, amiga, Ahí estás en amante, contra, lo ¿no? que Ahí sea. estás en Claro. contra. Pero no estás en contra del sobrino de Menem que gana 4 palos. Yo no dije eso. Que es mano estoy en derecha contra. de Yo no Karina. dije que estaba. El yo no mito- dije pero tenés que- estaba en contra. lo que Hay que ser pasa- justo con todo, El ¿no? mito Sí. apareció hace muchísimos años en la televisión con la famosa empleada pública de Gasalla. Sí. Listo. A partir de ese momento, todas las empleadas públicas vestidas de celeste quedaron estigmatizados como vagas, como mal entrenadas, como que les chupa un huevo todo. Maleducadas. Y no es así. Cuando se generaliza, se convierte en un problema. Vos mismo te estás convirtiendo en un problema al generalizar, porque me estás acusando a mí de algo que no soy. Sí, igual. Y no estoy hablando de Estás- mí ni de vos. Hazte la estoy fama y hablando échate de a uno, dormir, ¿no? Hazte Estás- la fama y sí. échate a dormir. Perdón, Pasa lo mismo se nos fue- con la, Sí, no, está con la bien. estigmatización de las enfermeras. Que vos decís bueno, enfermera, decís, es la que Sí, se ya mueve el sabemos. médico, la que le Sí, hace sí, el sí, cafecito sí. al médico, la que... Bueno, pero esas Pero son viene, cosas pero que- eso viene de la historia. Bueno, y Es la con que te- respecto, ¿cómo ves el tema de los créditos? Que tanto preocupa a los argentinos. El tema de los créditos de las viviendas que hubo. ¿Qué Y opinas? si no te dan los créditos. Esto fue un bochorno político. Yo creo que el gobierno tiene que salir a castigar a todos los políticos de la Libertad Avanza, como bien hizo la ministra Petovelo, que echó a su jefe de gabinete, porque es lo que corresponde. Exacto. O sea, vos no podés asumir un lugar de poder en el Estado diciendo que vas a romper el Estado desde adentro y lo primero que haces es servirte del Estado. Un liberal neto no haría eso, sino que esperaría primero que se sirva al pueblo y después nosotros como políticos nos tenemos que servir. Entonces, O sea que vos pensás que Adorni tiene que renunciar o ser echado. Adorni tiene que renunciar. Bueno, eso no es un tema de los créditos, porque creo que Adorni ni siquiera ¿Cómo tiene no? créditos del, Bueno, banco, del Banco Nación, sino que son prestamistas, todavía no hay nada claro. O sea, son dos temas distintos. Pero tendría que apartarse hasta que se aclare la causa, ¿o no? Adorni tendría que estar ya renunciado o lo tendrían que haber echado. Pero eso es un tema moral. pero es un Estamos te- de acuerdo en eso, ¿no? En eso estamos de acuerdo, Sí, pero vos- ¿por qué? vos Porque también. lo complica al propio gobierno. ¿Yo puedo decir algo? Mirá. Mm. Me gustaría hacer un análisis con respecto a que lo vinculan a él que estuvo en un hotel en el exterior. Hay que ver si ese hotel no se lo dieron a él por algún problema de alguna aerolínea, que suele pasar. Entonces, para que vos no reclames en las aerolíneas, te dan un obsequio. Suele pasar porque a mí me Nah, pasó. esto- Falta que sea que Sí. diga que es inteligencia artificial. Yo comprendo y estoy absoluta y puramente de acuerdo que Nadie todo lo ser sabe humano es todavía. inocente hasta que se demuestre lo contrario, eso está clarito. Bueno, pero está- Ahora, también es cierto que el pueblo, el dicho popular dice, no tengo pruebas, pero ¿sabés qué? Tampoco tengo dudas. Y eso lo dice la calle, ¿no? Vos- La gente, digamos. A ver, Aparte, Y lo vamos a si vos no repetir tenés siempre. créditos en tu casa, no tenés los bancos, Sí. no te los dan, ¿no vas Sí. a ir a una escribanía que te den un crédito para comprarte una vivienda? Sí, lo vas a hacer. Si es la posibilidad que vos tenés de comprarte una casa, un inmueble. Aparte, muchos country de la provincia de Buenos Aires tienen Escuchá. créditos de escribanía Escuchá. y no bancarios, porque el Banco Provincia no da créditos para la vivienda. Entonces, si él se compró una casa a través de una escribanía, me parece justo. Si quiere pagar más,
¿Qué pague? Definime la palabra justicia. Si eso te parece justo, definime la palabra justicia. Todavía no pudiste definirme la palabra normal. No, para que está Ahora buscando las definime pruebas. la palabra Pará. justicia. Bueno, pero, a ver. Ustedes. Para mí dice Trota. Sí. O se lo dio algún tiempo compartido un Cuca, dice. ¿Qué Trota? No. ¿Quién es Trota? Gabriel Trota. Gabriel Bueno, Trota. chicos. Va a estar con nosotros el jueves, Bueno. sentado acá. Gabriel Trae Trota. algo porque A si no, ver, no entras, Trota. escuchemos un Siempre de poquito garrón más a venís. Jonathan. Dale. Escuchemos un poquito más a Jonathan, que tiene mucho para decir. Escuchemos a los que saben. Bueno, con el tema de los créditos, digo, es algo amoral lo que pasó. Así es. Y en una economía ordenada, con un gobierno que realmente buscaría corregir lo que es la macroeconomía, porque, a ver, bienvenido sea que haya créditos. Y eso quiere decir que está bajando la inflación. Ahora, no puede ser que los políticos sean los primeros que se sirvan de esos beneficios, que una macroeconomía ordenada, más allá de lo que es la microeconomía, que no está acompañando el orden de la macroeconomía, le puede pegar de lleno a lo que es la clase media, que siempre es la más golpeada por todos los santos gobiernos. Y eso que la clase media generalmente quizás apoya este color de gobiernos políticos, digamos, lo apoyó a Macri, con Macri fueron los más perjudicados, con Milei terminan siendo los más perjudicados. Entonces, ¿Hay clase media? Toda esa pregunta, ¿no? la clase ¿Hay? media es la que sostiene este país, es ¿Quién la es? que más paga impuestos. ¿Quién es la clase media y cuánto tiene que ganar? No, bueno, eso es empezar a tirar Ok. cifras. Sí, Voy a no. aparecer Juliana Santillán, Sí, no, empieza a no, tirar no. cifras. Porque Pero- porque hay miles de empleos, ¿vos te no considerás podés, clase no media? podés encasillar un número, porque hay miles de actividades. es No, eso. podés decir Claro. este va a ganar tanto, este va. para mí... Si vivís solo, hay- si vivís con tu pareja, Claro, si tenés hijos. miles de ese es- situaciones, chicos. Hay miles de situaciones. Pero la clase media más o menos entiende que es la gente que más o menos puede llegar o que a fin de mes puede ahorrar un poquito, lo puede invertir. Acá generalmente la clase media es la que más paga Es la impuestos. que mueve un poquito, ¿no? La Es la que economía. mueve la economía. Si puede la- ahorrar la es un que- milagro. La que levanta la persiana, la que tiene pymes, la que da Exacto. trabajo, ¿no? Entonces, yo celebro que haya inversión en la minería, con el tema del gas, con el tema de vaca muerta, pero necesitamos generar empleo también en lo que son las pymes, ¿no? Y hoy no se genera empleo en las pymes porque no hay desarrollo de las economías regionales. Y acá entra el rol también, no solamente de nación, sino que de las provincias, de los municipios. Hay municipios que cobran tasa por cualquier cosa, porque te pasa el viento por la puerta Sí. de tu casa y te Vicente cobra una López, tasa. por ejemplo. Vicente López, Es uno de los Pilar. que más caros hay, se paga. hay un montón de factores ¿Y que quién hacen. gobierna en Vicente López? Digo, faltaba esa pregunta. Sí. No. Bueno, pero te dimos No dos vamos al ejemplos. caso, Acá, vamos- seguro va a decir. no estoy yendo al caso de quién gobierna, sino La- lo que se cobra, que es una tasa altísima. Pero hay dos ejemplos, porque Pilar gobierna el kirchnerismo Bueno. y en Vicente López el PRO. Entonces ahí te Y das es lo cuenta que en mismo. el fondo ninguno piensa en el crecimiento No, no sostenido piensan del en el país. pueblo, piensan en el bolsillo individual de cada uno. Pero Los vos- políticos son así. Vos Y decís sí. que no es aconsejable y es muy loco que cuando dan estos créditos, los únicos que pueden acceder, los primeros que acceden a esos créditos son los políticos, los mismos que Claramente, los sí, pusieron, ¿no? sí. Y seguramente también tiene que ver con el bolsillo de esos políticos que saben que lo van a poder pagar durante 30 años. Sí. La mayoría de la gente no puede salir a buscar ese crédito porque sabe que no lo va a poder pagar Y aparte- o se va a meter en un aparte, quilombo. Acá el problema quizás es- no es ilegal, pero digo, con el condimento de los políticos no tienen casas, no tienen su primera casa. Ya la los tienen, políticos. eso, Sí, tiene. bueno, muchachos, déjenle a la gente que Y todavía bueno, no tiene ahí su está, primera ahí está, vivienda. eso no pasa, Y ahí no está, es un eso no discurso de izquierda lo que quiere Eso decir no. esto, sino que vos tenés que tratar de una movilidad ascendente, no la movilidad ascendente de la falsa movilidad ascendente de la izquierda, que es subsidiar el asado, De por sí, subsidiar. por No, con un proyecto concreto para que la gente pueda tener su vivienda. Pero aparte otra cosa, no estamos hablando de créditos para comprarse un chulengo, viejo. Está 350 lucas verdes, es un montón de plata. ¿Quién puede financiar ese dinero? Y 350 y tenés que tener algo en el banco para que te otorguen ese dinero. Bueno, Claro, es el decir, 20%. Estamos hablando casi de medio millón de o sea que de estás dólares, en contra ¿no? de Adorni. No, yo estoy dando una explicación y lo que yo entiendo un poco de lo que es el crédito. Y Después bueno, tocamos pero el dice, tema Adorni, bueno, si vos acá querés, no hay dice, problema. dice Pamela, sí, pero esos créditos no son compatibles con los supuestos ingresos de Adorni. Bueno. ¿y por qué Y bueno, hay está. una investigación? Obviamente, porque Bueno, y Pero igual el crédito de Adorni no es bancario.
Es Esa es la privado. Claro, diferencia. no, no es un Ese crédito bancario. privado. Por eso es lo que yo decía. Sí, de los créditos Bueno. del Banco Nación se en beneficiaron definitiva, diputados de la en Libertad definitiva, Avanza, El del sobrino PRO, de del Menem, kirchnerismo. el sobrino de Menem también. Sí, pero no fue solamente el sobrino de ¿Por qué Menem. lo Yo no nombraste? estoy- Varias veces se tenés lo nombraron. todos. Hay un Paren montón. de nombrarlo. Están, sí. Pero pongan fue- un eufemismo La para no tenés decir. con el sobrino de Menem. Claro. Diego, Claro, siempre. cuando estaba Y Delfina dale, y Rossi, dale. Porque cuando son lo estaba mismo. Delfina Rossi, Porque son los mismos. Podés decir financiaron el riojano, a todo no es lo que necesario sea el el apellido. kirchnerismo. Necesario. No es necesario el Porque apellido, podés decir porque son riojano los y listo. mismos. Bueno, vamos a Seguimos seguir. con los mismos apellidos, pasan los años, pasa Claro. el 2001 y Por seguimos ejemplo, con los mismos ¿qué apellidos. propuesta, si vos hoy fueras candidato a algo, cuál sería tu propuesta? Para mover la economía, lo principal es desarrollar las economías regionales. Acá tiene que haber un pacto fiscal y un pacto de ordenamiento de la economía entre nación, provincia y municipios. Porque por más que el gobierno nacional, si cumpliría al 100% de su propuesta de bajar totalmente los impuestos, que no ha pasado, después queda las provincias y los municipios, que son las que después te siguen castigando con ingresos brutos, con tasas, con un montón de cosas que también hacen inviable la inversión, ¿no? Entonces, a la baja de impuestos se le suma el desarrollo de la infraestructura. La obra pública es fundamental en un país, ¿no? Y no es un discurso de izquierda, porque la obra pública en este país la empezaron los gobiernos como Roca, que eran gobiernos de derecha, no eran gobiernos populistas, ¿no? Y que desarrollaron una infraestructura a lo largo y ancho del país, donde tuvimos, los datos no me dejan mentir, tuvimos los ferrocarriles Ahí en todo va, el Diego. país. Así es. Y Sin teníamos sin una Argentina. ferrocarriles es difícil que haya economías regionales Teníamos- que empiecen a Bueno, progresar. pero ¿quién Teníamos mató la el mejor ferrocarril? ¿Quién teníamos mató el ferrocarril? la mejor logística de América Latina teníamos ¿Quién mató? en Argentina. ¿Quién Entonces, mató el un ferrocarril? país que pretende Y ahora producir estamos y en manos de exportar, Moyano. no tenemos Ahora nada. estamos en manos de Moyano, ya Sí. no estamos en manos de los trenes, estamos en manos Claramente. de Moyano, claramente. Claramente, Eso y es que todos los gobiernos un son dato de socios. la realidad. Todos los gobiernos son socios, porque viene un gobierno nacional de derecha y te dice los sindicalistas son todos chorros. Ahora, cuando hace una reforma laboral, no le tocan los aportes solidarios. No, y tampoco Bueno. van a las marchas de la gente pobre o de ¿Pero vos la estás gente- en o de contra de los jubilados. aportes solidarios? Sí, ¿Vos yo sabés estoy lo que en hacen contra. los gremios con los aportes solidarios, No con los importa, aportes pero de los persona afiliados? persona que no está afiliada al gremio no tiene, ¿Vos estás no tiene ¿te por qué. afiliaste alguna vez a algún gremio? No, la verdad que no. Bueno. ¿Fuiste alguna vez a algún gremio? Pero hay gente que es Bueno, empleada de pero comercio. Yo pertenezco a un gremio que es de la sanidad y ahora Pero está perfecto. se está inaugurando un sanatorio propio. Pero está O sea, perfecto. de que ahí- aquel, ahí que, van que los aquel que lo va a aportes. utilizar, que se afilie y que lo aporte, está perfecto. Ahora, ¿por qué el que no lo usa lo tiene que financiar? Exacto. Es algo lógico. Bueno, entonces... Más vale que el que no lo que- usa financie la Bueno, salud pública, pagando impuestos, Entonces como al corresponde. que no le descuentan el bono solidario, que no cobre las vacaciones, que no No cobre tiene nada el que PIB, ver sí. un aporte solidario con un Porque son- aguinaldo, sí, con un porque son aporte. luchas sindicales. Claro, Son pero- logros que se ganaron con luchas sindicales. Hay un Sí, viejo, un logro Entonces, del bueno, sindicato, no del trabajador. Si no Hay un querés viejo aportar chiste. al sindicato, no... hay un Porque no viejo se chiste- puede renunciar a eso. Claro. Es el debate. Vos cuando ingresás a un trabajo, lo primero que te hacen, te afilian, viejo. Y no te dicen, che, ¿querés afiliarte? Ya el mismo mes ya estás afiliado, ¿o no? Bueno, Y pero si vos, sí. por Y en ejemplo, todo recibo de sueldo hay un Sí. porcentaje Bueno, para pero- X. Algunos te descuentan y no va al sindicato, ¿eh? Se ¿a la dónde quedan va? los empresarios. Bueno, Bueno, Ojo, recibo de bueno, sueldo, figurar. eso. Bueno, sí, pero ahora hay una manera de que eso no pase. El famoso 931 de la FIP ya no deja que el empresario se quede con algo porque directamente te lo chupa la FIP. bueno. Ahora, nosotros tenemos Sí. un chiste que se ha hecho muy popular desde hace muchos años. Contalo rapidito. Con respecto a esto, Profe. que decía un cómico, si el impuesto vuelve al pueblo, entonces ¿para qué mierda lo pagamos? Ahí estamos. Y eso quedó como un mito, como algo que lo piensa mucha gente. El tema es que ahí ya no ¿Por qué existiría el hacemos Estado, eso? digamos. Le damos... ¿Y hacia dónde vamos con nos este vamos a despedir gobierno? a nuestro Que vuelva, invitado que vuelva, del día de porque hoy. quedaron muchas Jonathan, cosas. gracias por Sí. venir. Gracias a Va a ustedes por volver, la va a volver. invitación. Gracias. Te proponemos cada 15 días que vengas, ¿te ¿Te sentís parece? cómodo, quieran. Jonathan? Dale, o dale. vos? Re cómodo, re Bueno, cómodo. dale, Me dale. encanta. Me encanta. Mirá que va a ir subiendo la intensidad. ¿eh? Bueno, la próxima hacemos un debate más duro. Porque Ahí estamos. Dale. Hoy Más vinimos, filosófico. hoy Gracias. vinimos buenos, ¿viste? Vinimos Sí. bien. Vinimos Derecho, buenitos. vos Nos vamos a un boca, corte. buena noche. Un cortecito, chicos. Ya volvemos. No se vayan, ¿eh? Un corte en la quebrada, mirada. decía alguien.